Lo quiero, dijo el anciano, su voz apenas un susurro contra el murmullo de la lujosa agencia. Rafael y Javier intercambiaron una mirada burlona, casi imperceptible, pero cargada de desdén. El hombre, que se hacía llamar Mateo, estaba cubierto por el polvo fino del camino. Sus botas de trabajo estaban agrietadas y manchadas de lodo seco, y su sombrero de paja tejido mostraba el desgaste de décadas bajo el sol implacable. Su mirada, sin embargo, era firme mientras señalaba con un dedo calloso al rey de la sala de exhibición, el nuevo Kenworth T-680, una bestia de metal azul cobalto que brillaba bajo los focos como un diamante. Y pago de contado, añadió Mateo, su voz tranquila rompiendo la atmósfera estéril del lugar. El silencio que siguió fue denso, pesado, y luego la risa. Primero fue un resoplido de Javier, luego una carcajada abierta de Rafael, un sonido cruel que rebotó en los cristales pulidos y manchó el aire acondicionado. Ninguno de los dos vendedores, en su arrogante juventud, podía imaginar que esa risa acababa de sellar su destino y les costaría absolutamente todo lo que habían construido. La agencia Kenworth del Norte, ubicada en el corazón industrial de Monterrey, Nuevo León, era más un palacio que un concesionario. Abría sus puertas puntualmente a las 9 de la mañana y su piso de porcelanato blanco era tan reflectante que parecía un espejo de hielo. El olor dominante era una mezcla penetrante de llantas nuevas, cera para pulir de alta gama y el café expreso fuerte que se servía en la oficina del gerente. En el centro, dominando el espacio, descansaba el T-680. No era solo un camión, era una declaración de poder. Un apartamento de lujo sobre 18 ruedas, con un camarote extendido que incluía acabados de madera, un sistema de navegación que parecía sacado de una película de ciencia ficción y un motor Cummins X15 de 500 caballos de fuerza que ronroneaba con una promesa de potencia pura. Su precio, visible en un discreto cartel de Minsen acrílico, era de 4 millones de pesos. Era el sueño de todo transportista, pero un sueño reservado, según los vendedores, solo para los dueños de flotas corporativas. Rafael Arias era la estrella en ascenso de la agencia, o al menos así se veía él. A sus 32 años, vestía trajes italianos ajustados que costaban más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Su reloj suizo, aunque una imitación de alta calidad comprada en un viaje a la frontera, brillaba con autoridad. Rafael no vendía camiones, se vendía a sí mismo. Creía que el éxito no se basaba en el conocimiento del producto, sino en la apariencia de superioridad. Despreciaba a los mirones, a los soñadores y sobre todo a los transportistas de la vieja escuela que, según él, ensuciaban el piso con sus botas. Su comisión era su único Dios y su arrogancia era el evangelio que predicaba. En su mente ya era el gerente, solo estaba esperando que el viejo Domínguez se retirara. Javier Morales era su sombra, más joven, con 28 años y el cabello siempre perfecto con gel. Había aprendido todo de Rafael, pero solo las peores partes: el juicio rápido, el desdén por el trabajo duro y la sonrisa falsa reservada para los clientes que llegaban en autos de lujo. Javier veía su trabajo como un escenario temporal. Su verdadero objetivo era usar las comisiones para financiar un estilo de vida de clubes nocturnos y cenas caras. Esta mañana de martes estaba particularmente aburrido, revisando su teléfono, enviando mensajes a una chica que había conocido el fin de semana. Cuando vio entrar al anciano, ni siquiera levantó la cabeza del mostrador de recepción. Simplemente suspiró con fastidio, asumiendo que era alguien pidiendo direcciones o, peor aún, buscando un baño. La entrada de don Mateo Vargas fue un evento silencioso pero discordante. Las puertas automáticas de cristal se abrieron con un siseo y él entró.
El contraste fue inmediato y brutal. Sus botas de trabajo, gastadas hasta casi deshacerse pero limpias de lodo fresco, hacían un sonido áspero sobre el impecable porcelanato, un sonido que parecía gritar fuera de lugar. Llevaba una camisa de mezclilla descolorida por el sol, con las mangas enrolladas, revelando brazos curtidos y venosos. Un viejo morral de cuero, oscurecido por el uso y colgado de un hombro, parecía pesar más de lo que su contenido sugería. Se quitó el sombrero de paja al entrar, un gesto de respeto de la vieja escuela, revelando un cabello completamente en blanco. No miró a los vendedores. Sus ojos se fijaron inmediatamente en el camión. Rafael, desde el escritorio de ventas elevado, vio a Mateo y le dio un codazo a Javier. «Mira eso», murmuró Rafael, sin molestarse en ocultar su sonrisa burlona. «Creo que el servicio de limpieza llegó temprano». Javier soltó una risita. «Seguro se perdió. Probablemente busca la agencia de tractores usados de la carretera vieja». Ninguno de los dos se movió. Continuaron su conversación banal, ignorando deliberadamente al recién llegado. Era su táctica estándar para los indeseables, hacerlos sentir tan incómodos, tan invisibles, que se marcharían por su propia voluntad sin gastar su valioso tiempo. Esperaban que el anciano diera una vuelta, suspirara y se fuera, como tantos otros antes que él. Pero Mateo no se sentía incómodo, se sentía cansado. Había sentido esa misma mirada, esa combinación de juicio y desdén durante 50 años. La sintió en los bancos de Chihuahua cuando iba a depositar sus ganancias, todavía cubierto de grasa. La sintió en restaurantes elegantes de Veracruz, donde las meseras lo sentaban cerca de la cocina. La sintió en las oficinas de los clientes corporativos, quienes se sorprendían de que el dueño de la flota manejara él mismo. Estaba acostumbrado. Esa mirada ya no le dolía. Simplemente le confirmaba lo que siempre supo, que el mundo juzga la portada e ignora la historia. Apretó la correa de su morral y caminó con paso firme hacia el T-680, ignorando a los dos jóvenes uniformados que lo observaban como si fuera un insecto. Se detuvo frente al coloso azul. Era incluso más hermoso en persona que en las fotos que había visto en el sitio web. Había estudiado cada especificación durante meses. El camarote de 76 pulgadas era exactamente lo que necesitaba. Había pasado las últimas 4 décadas durmiendo en espacios estrechos, comiendo comida enlatada al costado de la carretera. Este camión no era una herramienta de trabajo, era su jubilación. Era la promesa que le había hecho a su difunta esposa, Rosa, hacía tantos años. «Un día, mi amor», le había dicho mientras arreglaban una llanta ponchada bajo la lluvia en la Sierra de Durango, «tendré el mejor camión que el dinero pueda comprar y te llevaré a ver el mar en él». Rosa se había ido hacía 10 años, pero la promesa seguía viva. Extendió la mano, una mano que era más callo que piel, y tocó la parrilla cromada. El metal estaba frío y liso, impecable. Cerró los ojos por un segundo, respirando hondo. Podía oler el plástico nuevo y el cuero del interior. Era el olor del éxito, un éxito que le había costado sangre, sudor y noches solitarias. Se giró. Los dos vendedores, Rafael y Javier, seguían en su escritorio, ahora observándolo abiertamente, con sonrisas condescendientes. Mateo caminó hacia ellos. Fue entonces cuando pronunció las palabras que detonarían la mañana. «Lo quiero», dijo, señalando el T-680, «y pago de contado». La reacción fue instantánea y peor de lo que había imaginado. Javier soltó una carcajada ruidosa, golpeando el mostrador con la palma de la mano. Rafael, intentando mantener una pizca de profesionalismo falso, se cubrió la boca, pero sus hombros temblaban de risa contenida. «¡Ay, señor!», dijo Rafael, secándose una lágrima imaginaria, su voz goteando sarcasmo. «¡Qué buen chiste! Casi me la creo. ¿De contado?
Ese camión vale 4 millones de pesos. Hizo un énfasis exagerado en la cifra, levantando 4 dedos y hablándole a Mateo lentamente como si fuera un niño o un tonto. 4 millones. ¿Entiende? Pesos mexicanos, no centavos. Mateo se mantuvo inmóvil. Su rostro no mostró ira, solo una profunda y antigua decepción. Entiendo perfectamente el precio. Lo he estudiado durante 6 meses. Quiero ese camión azul. Su calma pareció irritar aún más a los vendedores, como si su negativa a sentirse humillado fuera un insulto personal. Rafael dejó de reír y adoptó un tono de falsa paciencia, el que usaba para deshacerse de la gente. «Mire, jefe», dijo usando el término con claro desdén, «este tipo de equipo es para empresas serias, flotillas corporativas, transportistas de nivel internacional. No es algo que... bueno, no es algo para usted». Hizo un gesto vago hacia la ropa polvorienta de Mateo. Javier, sintiéndose valiente por el liderazgo de Rafael, se unió. «Con todo respeto, abuelo, pero creo que está en el lugar equivocado. ¿Por qué no le muestro algo más acorde a su presupuesto?» Se movió hacia la ventana que daba al patio trasero. «Tenemos un Freightliner 2005 excelente, recién llegado. Una ganga, solo tiene 1 millón de kilómetros. O quizás un Dina modelo 98 si busca algo más clásico. Podemos arreglarle un financiamiento fácil con un pequeño enganche». La mención del Dina, un camión notorio por ser viejo e inseguro, fue la bofetada final. Estaban burlándose abiertamente de su pobreza percibida. La humillación se expandió por la sala. Sofía, la joven recepcionista que trabajaba en un escritorio lateral, sintió que se sonrojaba de vergüenza ajena. Bajó la mirada y fingió estar increíblemente ocupada con su computadora, deseando que la tierra se la tragara. Otro cliente, un hombre de traje que estaba negociando por un camión más pequeño en una oficina de cristal, miró la escena con curiosidad y luego con leve disgusto. El ambiente de lujo de la agencia se había agriado, contaminado por la arrogancia palpable de los dos vendedores, quienes ahora disfrutaban del espectáculo que estaban montando. Rafael, viendo que el anciano no se movía, decidió subir la apuesta. «Escuche, señor, se lo diré claramente porque parece que no entiende. Para comprar este T680 necesitaría un pago inicial, un enganche, de al menos 800,000 pesos. ¿Sabe cuánto dinero es eso en efectivo?». Se inclinó sobre el mostrador, invadiendo el espacio personal de Mateo. «Es probablemente más de lo que ha visto junto en toda su vida. Así que, si nos disculpa, tenemos clientes reales que atender, a menos que, claro, tenga esos 800,000 pesos en ese morral suyo», añadió con una sonrisa venenosa. Mateo levantó la vista. Sus ojos, antes tranquilos, ahora tenían un brillo frío. Miró a Rafael, luego a Javier. «¿Terminaron?», preguntó. Su voz era baja, pero cortó el aire como un cuchillo. Los vendedores, sorprendidos por el cambio de tono, dejaron de sonreír. «No», continuó Mateo, «no vengo a pedirles un préstamo, no vengo a buscar un camión usado, y ciertamente no vengo a que 2 niños que huelen a loción cara me expliquen el valor del dinero. Vine a comprar ese camión». Se dio la vuelta, como si fuera a inspeccionar el vehículo nuevamente, pero en lugar de eso, comenzó a caminar lentamente hacia la puerta de salida. Rafael y Javier intercambiaron una mirada de triunfo. Su táctica había funcionado. El viejo finalmente se iba. «Que tenga buen día, jefe», gritó Javier a su espalda. «Mucha suerte con ese Dina». Rafael sonrió, satisfecho, y volvió a revisar su teléfono. Habían perdido quizás 10 minutos de su mañana, pero al menos se habían divertido un poco. Estaban a punto de volver a su conversación cuando una voz potente retumbó desde el fondo de la agencia, una voz que hizo que ambos se congelaran instantáneamente. «¿A dónde cree que va, don Mateo? Ya se va tan pronto». Ambos vendedores se giraron bruscamente.
De la oficina de gerencia, esa que tenía vidrios polarizados y que rara vez se abría antes del mediodía, salió Arturo Domínguez. Era el Chintus On, dueño de la agencia, un hombre de 60 y tantos años, con una simple pero elegante guayabera blanca y una presencia que exigía respeto inmediato. Domínguez no miraba a sus empleados, caminaba directamente hacia Mateo, con una amplia sonrisa en el rostro. Mateo Vargas, milagro que se deja ver por acá, mi amigo. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo lo ha tratado la vida? Domínguez le dio un fuerte abrazo a Mateo, golpeando su espalda con genuino afecto. Rafael y Javier sintieron que el piso de porcelanato se abría bajo sus pies. El color desapareció de sus rostros. Javier sintió un sudor frío en la nuca. ¿Don Mateo? ¿Mateo Vargas? El nombre le sonaba vagamente. Luego, la realización los golpeó como un tren de carga. No era solo Mateo Vargas. Era Don Mateo, el fundador de Transportes Vargas, una de las flotas independientes más grandes y respetadas de todo el norte de México. Una leyenda de la industria. Un hombre que había comenzado con un solo camión destartalado hacía 50 años y había construido un imperio antes de vendérselo a un conglomerado internacional por una suma que la mayoría solo podía soñar. Arturo, qué gusto verte, dijo Mateo, su voz ahora cálida, aceptando el abrazo de su viejo amigo. La familia está bien, gracias a Dios, los nietos creciendo rápido. Luego su sonrisa se desvaneció un poco. Pero yo, francamente, estoy un poco decepcionado. Vine a comprar mi último camión, Arturo, el T680 azul. Quería dármelo de regalo de jubilación. Pero parece que este lugar ya no es para gente como yo. Tus muchachos, dijo Mateo, señalando con la cabeza a los dos vendedores paralizados. Me estaban ofreciendo un Dina del 98. La sonrisa de Arturo Domínguez desapareció instantáneamente. Se puso rígido, se giró lentamente, como un depredador que ha localizado a su presa. Su mirada se posó en Rafael y Javier y la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. ¿Ustedes qué? La voz de Domínguez era apenas un susurro, pero más aterradora que un grito. Rafael, Javier, vengan aquí, ahora. Los dos jóvenes se acercaron, sus zapatos caros resbalando ligeramente en el piso pulido. Parecían dos estudiantes a punto de ser expulsados. Rafael estaba pálido como el papel. Javier temblaba visiblemente. Señor Domínguez, Arturo, no sabíamos, tartamudeó Rafael, su habitual arrogancia desintegrándose en pánico puro. Él no dijo quién era. Mire cómo viste. Pensamos que era... La excusa murió en sus labios, ante la mirada furiosa de su jefe. «Mire cómo viste», rugió Domínguez, su voz ahora resonando en toda la agencia. «¿Y eso qué importa? ¿Desde cuándo juzgamos a un cliente por su ropa en esta casa? ¿Se les olvida quién paga sus comisiones? ¿Se les olvida el primer día de entrenamiento?» Domínguez estaba rojo de ira, una vena palpitaba en su sien. «Este hombre», continuó Domínguez poniendo un brazo protector alrededor de los hombros de Mateo, «es don Mateo Vargas. Él compró su primer Kenworth nuevo en esta misma agencia, de mí personalmente, en 1995, cuando ustedes dos todavía estaban aprendiendo a sumar. Este hombre ha olvidado más sobre camiones y trabajo duro de lo que ustedes aprenderán en toda su patética vida. Y ustedes se atrevieron a reírse de él». La palabra rieron fue escupida con veneno. «Me ofrecieron un camión usado», añadió Mateo, su voz ahora sí mostrando un toque de ira. «Y me preguntaron si tenía dinero para el enganche». Rafael y Javier estaban acabados y lo sabían. La secretaria, Sofía, ahora miraba la escena con los ojos muy abiertos, una mezcla de horror y extrañamente de alivio. El otro cliente había salido de la oficina de cristal y observaba la ejecución pública. «Señor Domínguez, por favor», suplicó Javier al borde de las lágrimas. «Fue un error, un terrible error.
Denos otra oportunidad. Le daremos a don Mateo un descuento, el más grande que podamos. Javier estaba prácticamente de rodillas, su orgullo destrozado en un instante. «¿Un descuento?», intervino Mateo con calma. «No quiero su descuento, muchacho, nunca lo quise. Yo venía a pagar el precio completo. Lo único que quería era un buenos días, un poco de respeto. Quería que me trataran como a un ser humano, no como a un perro callejero que entró a ensuciar el piso». Miró a Domínguez. «Arturo, si tus empleados me trataron así a mí, que soy tu amigo, ¿cómo tratan a los jóvenes que vienen a comprar su primer camión? A los hombres que ahorraron por años, pero que llegan oliendo a diésel y no a perfume caro?» Esa pregunta pareció ser el golpe final para Domínguez. Miró a sus dos empleados estrella con una profunda sensación de asco. «He pasado 30 años construyendo la reputación de Kenworth del Norte sobre dos pilares: calidad y respeto. El respeto que ustedes dos acaban de pisotear. No entienden el negocio, creen que venden camiones, pero vendemos sueños. Vendemos la jubilación de un hombre, vendemos el futuro de una familia. Y ustedes se rieron de eso». Hizo una pausa y respiró hondo, tomando una decisión final e irrevocable. «Sofía», llamó a la recepcionista. Sofía se sobresaltó poniéndose de pie de un salto. «Sí, señor Domínguez». «Llama a seguridad. Quiero que escolten al señor Arias y al señor Morales fuera de mi propiedad. Inmediatamente». La sentencia fue brutal. Rafael abrió la boca, incrédulo. «Arturo, no puedes hacer esto. Soy tu mejor vendedor. Cerré la venta de la flota de Transporte Sol el mes pasado». Domínguez lo fulminó con la mirada. «Cerraste esa venta, sí, pero acabas de perder la lealtad de un cliente que vale 100 veces más. Acabas de demostrarme que no eres un vendedor, eres un clasista, y no quiero clasistas en mi equipo. Están despedidos. Recojan sus cosas personales de sus escritorios. Tienen 5 minutos». Mientras los guardias de seguridad, que normalmente vigilaban la entrada, caminaban solemnemente hacia los escritorios de los ahora exvendedores, Mateo se acercó a Domínguez. «Arturo, no tenías que hacer eso por mí». Domínguez negó con la cabeza. «No lo hice por ti, Mateo. Lo hice por esta agencia. Lo hice por mi nombre. La arrogancia es un cáncer y esos dos eran un tumor. Gracias por ayudarme a extirparlo». Luego, Domínguez sonrió, el negocio volviendo a su mente. «Ahora, ¿qué decías de un T680 azul?» Mateo sonrió por primera vez esa mañana, una sonrisa amplia y genuina. «Decía que lo quiero y que pago de contado». Se quitó el viejo morral de cuero del hombro y lo colocó sobre el escritorio de caoba pulida de Rafael, quien estaba metiendo furiosamente sus pertenencias en una pequeña caja de cartón. El sonido del morral al golpear la madera fue sordo y pesado. «Pero», dijo Mateo mirando alrededor, «no quiero que tú hagas el papeleo, Arturo. Eres el dueño. Deberías estar tomando café». Sus ojos se posaron en Sofía, la recepcionista, que seguía temblando en su rincón. «Quiero que ella haga la venta». Sofía palideció. «Yo, señor, pero yo no soy vendedora. Yo solo contesto el teléfono y agendo citas. No sé cómo». Mateo se acercó a ella, su mirada ahora increíblemente amable. «¿Cómo te llamas, mija?» «Sofía. Sofía López, señor». «Bueno, Sofía López, hoy vas a aprender. Porque tú fuiste la única persona en esta sala, además de Arturo, que tuvo la decencia de sentirse avergonzada por cómo me trataron. No te reíste, apartaste la mirada. Eso me dice que tienes buen corazón. Y yo solo hago negocios con gente de buen corazón». Domínguez sonrió ampliamente. «Me parece una idea excelente. Sofía, ven acá. Felicidades por tu ascenso. A partir de hoy, eres vendedora junior». Se giró hacia los dos hombres que eran escoltados hacia la puerta. «Y adivinen qué, muchachos, la comisión completa de esta venta
Los 150.000 pesos que habrían sido suyos si no fueran unos idiotas, irán directamente a Sofía, como su bono de bienvenida. Javier soltó un gemido ahogado. Rafael solo miró a Domínguez con odio puro antes de que las puertas de cristal se cerraran tras él. Bajo la guía paciente de Arturo Domínguez, Sofía, con manos temblorosas y lágrimas de gratitud en los ojos, comenzó a procesar la venta más grande de su vida. «Muy bien, don Mateo», dijo ella, tratando de que su voz sonara profesional. ¿Cómo prefiere hacer el pago de los 4 millones? Mateo sonrió y abrió su morral. Rafael y Javier habían asumido que estaba vacío o lleno de trapos sucios. Se equivocaban. Mateo sacó primero un termo de café viejo y abollado, luego un sándwich envuelto en papel de aluminio y finalmente un sobre de manila grueso y desgastado. Lo abrió sobre el escritorio. No eran fajos de billetes, como en una película. Eran algo mucho más poderoso. Eran los papeles de la venta de su compañía, y junto a ellos un talonario de cheques de una cuenta de banca privada de muy alto nivel. Creo que un cheque será lo más fácil. ¿No te parece, Arturo? Domínguez asintió, impresionado. Tu cheque sigue siendo oro. Puro, Mateo. Mateo tomó una pluma y con la misma mano callosa que había manejado millones de kilómetros, escribió calmadamente la cifra, 4.000 tero MN. La firma fue fuerte y segura. Aquí tienes, mija, le dijo a Sofía, entregándole el cheque. Sofía lo tomó como si fuera un artefacto sagrado. Lo miró, luego a Mateo, luego a Domínguez. Se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar para siempre, no solo por el dinero de la comisión, sino por la lección que acababa de presenciar. Mientras ella iba a la oficina trasera para procesar el pago y comenzar el papeleo de transferencia de propiedad, Domínguez y Mateo se sentaron en los sofás de cuero que Rafael y Javier solían ocupar. Así que el fantasma de la sierra vuelve a las andadas, bromeó Arturo. Solo por placer, mi amigo, solo por placer, respondió Mateo. Este camión no es para trabajar, es para cumplir la promesa que le hice a Rosa. Voy a llevar a mis nietos a ver el mar. 1 hora después, todo estaba listo. Sofía, ahora mucho más tranquila y con una sonrisa radiante, le entregó a Mateo una carpeta de cuero con todos los documentos y un llavero brillante con las llaves del T-680. Felicidades, don Mateo. Es oficialmente suyo. Gracias, Sofía. Te irá muy bien en este trabajo. Nunca pierdas esa humildad. Mateo tomó las llaves. El peso era real. Caminó hacia el camión. Los 2 guardias de seguridad ahora sosteniendo la puerta abierta para él, llamándolo Don. Subió a la cabina. El olor a nuevo, a cuero y a tecnología era abrumador. Era el olor de un sueño cumplido. Presionó el botón de encendido. El motor Cummins X15 cobró vida con un rugido profundo y controlado que hizo vibrar ligeramente el piso de la agencia. Las pantallas digitales se iluminaron, mostrando un tablero que parecía más el de un avión. Sonrió, ajustó el asiento de aire, sintiendo cómo el soporte lumbar se adaptaba a su espalda cansada. Puso el camión en marcha y con una habilidad nacida de 50 años de experiencia, maniobró la enorme máquina fuera de la sala de exhibición y hacia la brillante luz del sol de Monterrey. Domínguez y Sofía lo despidieron desde la puerta, saludando con la mano. Mientras salía a la avenida principal, Mateo vio a Rafael y Javier parados en la banqueta, junto a un auto deportivo rojo de aspecto barato que probablemente pertenecía a Rafael. Estaban discutiendo acaloradamente, gesticulando con rabia. Rafael pateó el neumático de su propio auto con frustración. Mateo no tocó el claxon, no les hizo ningún gesto. Simplemente pasó junto a ellos, el reflejo distorsionado de los 2 hombres despedidos brillando por un segundo en el cromo impecable de su nuevo camión de 4 millones de pesos.
Siguió conduciendo, el rugido del motor ahogando cualquier otro sonido mientras se dirigía a casa para preparar su primer viaje a la playa. En los días siguientes, la historia de lo que sucedió en Kenworth del Norte se extendió como un reguero de pólvora por toda la industria del transporte. Se convirtió en una leyenda moderna contada en las paradas de camiones desde Tijuana hasta Cancún. La lección de Mateo Vargas. Los conductores se reían de la estupidez de los dos vendedores y elogiaban la justicia de Arturo Domínguez. La reputación de la agencia, lejos de dañarse, se fortaleció. Las ventas aumentaron, ya que los transportistas, grandes y pequeños, sentían que Kenworth del Norte era un lugar donde se respetaba el trabajo duro, sin importar cómo vistieras. Rafael Arias nunca volvió a vender un vehículo de alta gama. Su nombre estaba manchado. La arrogancia es un pecado que la comunidad de transportistas, muy unida, no perdona fácilmente. Intentó conseguir trabajo en otras agencias de camiones, pero la historia de su despido siempre llegaba antes que él. Terminó vendiendo seguros de auto por teléfono en un cubículo gris en un edificio de oficinas anónimo. Su traje italiano ahora colgaba en su armario, un recordatorio de la comisión de 150,000 pesos que perdió por una risa estúpida. Odiaba su trabajo, pero sobre todo se odiaba a sí mismo por haber sido tan ciego. Javier Morales, siendo más joven, logró encontrar otra oportunidad, pero tuvo que mudarse de estado para escapar de la sombra de su humillación. Consiguió un trabajo en una pequeña agencia de autos usados en las afueras de Guadalajara. El salario era una fracción de lo que ganaba, y los autos olían a humedad y cigarrillo. Su nuevo jefe, un hombre rudo y sin filtros, le dijo en su primer día: «Aquí no me importa si vienes en pijama, pero si veo que le levantas la nariz a un solo cliente, aunque venga pidiendo limosna, te vas a la calle. Aquí tratamos al barrendero como si fuera el alcalde». Javier, habiendo aprendido la lección de la manera más difícil, simplemente asintió y dijo: «Sí, jefe, entendido». Sofía López, por otro lado, floreció. Con la comisión, pagó las deudas de su familia y compró un auto modesto para dejar de usar el transporte público. Pero lo más importante, descubrió que tenía un talento natural para las ventas, un talento basado en la empatía. Escuchaba a los clientes, entendía sus necesidades. Se convirtió en la mejor vendedora de la agencia en menos de un año, especializándose en ayudar a los conductores jóvenes e independientes a conseguir su primer camión nuevo. Se convirtió en la protegida de Domínguez, y todos sabían que un día ella dirigiría esa agencia. Y don Mateo Vargas, bueno, cumplió su promesa. Un mes después, estacionó su brillante Kenworth T680 azul en una playa de Mazatlán. Sus dos nietos corrieron por la arena gritando de alegría. Su hijo, que había heredado la visión para los negocios, pero no el amor por la carretera, lo miraba desde la orilla con profundo orgullo. Mateo se sentó en la arena, el morral a su lado, y observó el atardecer pintar el océano de naranja y púrpura. El reflejo del sol brillaba en el cromo de su camión. Había sido un largo camino, lleno de baches, desvíos y gente que intentó decirle que no valía nada. Pero allí estaba, el rey de su propio destino, en el mejor camión del mundo, demostrando que el verdadero valor de un hombre no se mide por el traje que usa, sino por la fuerza de su carácter y el peso de su palabra. Sofía López, por otro lado, floreció. Con la comisión, pagó las deudas de su familia y compró un auto modesto para dejar de usar el transporte público. Pero lo más importante, descubrió que tenía un talento natural para las ventas. Un talento basado en la empatía. Escuchaba a los clientes, entendía sus necesidades. Se convirtió en la mejor vendedora de la agencia en menos de un año, especializándose en ayudar a los conductores jóvenes e independientes a conseguir su primer camión nuevo.
Se convirtió en la protegida de Domínguez y todos sabían que un día ella dirigiría esa agencia. Y don Mateo Vargas, bueno, cumplió su promesa. Un mes después, estacionó su brillante Kenworth T680 azul en una playa de Mazatlán. Sus dos nietos corrieron por la arena gritando de alegría. Su hijo, que había heredado la visión para los negocios, pero no el amor por la carretera, lo miraba desde la orilla con profundo orgullo. Mateo se sentó en la arena, el morral a su lado, y observó el atardecer pintar el océano de naranja y púrpura. El reflejo del sol brillaba en el cromo de su camión. Había sido un largo camino, lleno de baches, desvíos y gente que intentó decirle que no valía nada. Pero allí estaba, el rey de su propio destino, en el mejor camión del mundo, demostrando que el verdadero valor de un hombre no se mide por el traje que usa, sino por la fuerza de su carácter y el peso de su palabra. Sofía López, por otro lado, floreció. Con la comisión, pagó las deudas de su familia y compró un auto modesto para dejar de usar el transporte público. Pero lo más importante, descubrió que tenía un talento natural para las ventas, un talento basado en la empatía. Escuchaba a los clientes, entendía sus necesidades. Se convirtió en la mejor vendedora de la agencia en menos de un año, especializándose en ayudar a los conductores jóvenes e independientes a conseguir su primer camión nuevo. Se convirtió en la protegida de Domínguez, y todos sabían que un día ella dirigiría esa agencia. Y don Mateo Vargas, bueno, cumplió su promesa. Un mes después, estacionó su brillante Kenworth T680 azul en una playa de Mazatlán. Sus dos nietos corrieron por la arena, gritando de alegría. Su hijo, que había heredado la visión para los negocios, pero no él, amor por la carretera, lo miraba desde la orilla con profundo orgullo. Mateo se sentó en la arena, el morral a su lado, y observó el atardecer pintar el océano de naranja y púrpura. El reflejo del sol brillaba en el cromo de su camión. Había sido un largo camino, lleno de baches, desvíos y gente que intentó decirle que no valía nada. Pero allí estaba, el rey de su propio destino, en el mejor camión del mundo, demostrando que el verdadero valor de un hombre no se mide por el traje que usa, sino por la fuerza de su carácter y el peso de su palabra. Sofía López, por otro lado, floreció. Con la comisión, pagó las deudas de su familia y compró un auto modesto para dejar de usar el transporte público. Pero lo más importante, descubrió que tenía un talento natural para las ventas, un talento basado en la empatía. Escuchaba a los clientes, entendía sus necesidades. Se convirtió en la mejor vendedora de la agencia en menos de un año, especializándose en ayudar a los conductores jóvenes e independientes a conseguir su primer camión nuevo. Se convirtió en la protegida de Domínguez y todos sabían que un día ella dirigiría esa agencia. Y don Mateo Vargas, bueno, cumplió su promesa. Un mes después, estacionó su brillante Kenworth T680 azul en una playa de Mazatlán. Sus dos nietos corrieron por la arena gritando de alegría. Su hijo, que había heredado la visión para los negocios, pero no el amor por la carretera, lo miraba desde la orilla con profundo orgullo. Mateo se sentó en la arena, el morral a su lado, y observó el atardecer pintar el océano de naranja y púrpura. El reflejo del sol brillaba en el cromo de su camión. Había sido un largo camino, lleno de baches, desvíos y gente que intentó decirle que no valía nada. Pero allí estaba, el rey de su propio destino, en el mejor camión del mundo, demostrando que el verdadero valor de un hombre no se mide por el traje que usa, sino por la fuerza de su carácter y el peso de su palabra. Sofía López, por otro lado, floreció. Con la comisión, pagó las deudas de su familia y compró un auto modesto para dejar de usar el transporte público. Pero lo más importante, descubrió que tenía un talento natural para las ventas, un talento basado en la empatía. Escuchaba a los clientes,
Entendía sus necesidades. Se convirtió en la mejor vendedora de la agencia en menos de un año, especializándose en ayudar a los conductores jóvenes e independientes a conseguir su primer camión nuevo. Se convirtió en la protegida de Domínguez y todos sabían que un día ella dirigiría esa agencia y don Mateo Vargas, cumplió su promesa. Un mes después, estacionó su brillante Kenworth T680 azul en una playa de Mazatlán. Sus dos nietos corrieron por la arena, gritando de alegría. Su hijo, que había heredado la visión para los negocios pero no el amor por la carretera, lo miraba desde la orilla con profundo orgullo. Mateo se sentó en la arena, el morral a su lado, y observó el atardecer pintar el océano de naranja y púrpura. El reflejo del sol brillaba en el cromo de su camión. Había sido un largo camino, lleno de baches, desvíos y gente que intentó decirle que no valía nada. Pero allí estaba, el rey de su propio destino, en el mejor camión del mundo, demostrando que el verdadero valor de un hombre no se mide por el traje que usa, sino por la fuerza de su carácter y el peso de su palabra. Sofía López, por otro lado, floreció. Con la comisión, pagó las deudas de su familia y compró un auto modesto para dejar de usar el transporte público. Pero lo más importante, descubrió que tenía un talento natural para las ventas, un talento basado en la empatía. Escuchaba a los clientes, entendía sus necesidades. Se convirtió en la mejor vendedora de la agencia en menos de un año, especializándose en ayudar a los conductores jóvenes e independientes a conseguir su primer camión nuevo. Se convirtió en la protegida de Domínguez y todos sabían que un día ella dirigiría esa agencia. Y don Mateo Vargas, cumplió su promesa. Un mes después, estacionó su brillante Kenworth T680 azul en una playa de Mazatlán. Sus dos nietos corrieron por la arena gritando de alegría. Su hijo, que había heredado la visión para los negocios pero no el amor por la carretera, lo miraba desde la orilla con profundo orgullo. Mateo se sentó en la arena, el morral a su lado, y observó el atardecer pintar el océano de naranja y púrpura. El reflejo del sol brillaba en el cromo de su camión. Había sido un largo camino, lleno de baches, desvíos y gente que intentó decirle que no valía nada. Pero allí estaba, el rey de su propio destino, en el mejor camión del mundo, demostrando que el verdadero valor de un hombre no se mide por el traje que usa, sino por la fuerza de su carácter y el peso de su palabra. Sofía López, por otro lado, floreció. Con la comisión, pagó las deudas de su familia y compró un auto modesto para dejar de usar el transporte público. Pero lo más importante, descubrió que tenía un talento natural para las ventas, un talento basado en la empatía. Escuchaba a los clientes, entendía sus necesidades. Se convirtió en la mejor vendedora de la agencia en menos de un año, especializándose en ayudar a los conductores jóvenes e independientes a conseguir su primer camión nuevo. Se convirtió en la protegida de Domínguez y todos sabían que un día ella dirigiría esa agencia. Y don Mateo Vargas, cumplió su promesa. Un mes después, estacionó su brillante Kenworth T680 azul en una playa de Mazatlán. Sus dos nietos corrieron por la arena gritando de alegría. Su hijo, que había heredado la visión para los negocios, pero no el amor por la carretera, lo miraba desde la orilla con profundo orgullo. Mateo se sentó en la arena, el morral a su lado, y observó el atardecer pintar el océano de naranja y púrpura. El reflejo del sol brillaba en el cromo de su camión. Había sido un largo camino, lleno de baches, desvíos y gente que intentó decirle que no valía nada. Pero allí estaba, el rey de su propio destino, en el mejor camión del mundo, demostrando que el verdadero valor de un hombre no se mide por el traje que usa, sino por la fuerza de su carácter y el peso de su palabra.